Hola, hola, ¿qué tal, chicas y chicos hermosos? Bienvenidos nuevamente aquí a mi canal de Evelynlugod y bienvenidos a un nuevo video. Estoy súper feliz de que todos puedan estar un video más conmigo en mi canal. Y como dice en el título, de verdad estoy súper emocionada y contenta porque es la primera vez que voy a hacer una video reacción a cualquier tipo de video. Y en este caso vamos a reaccionar a una rutina de skincare de una chica súper hermosa, una súper top model. Y lógicamente estoy hablando de Hailey Bieber, que en lo personal he visto que tiene una piel muy pero muy linda, hermosa. Siento que de por sí ella anda mucho sin maquillaje y tiene una piel bellísima. Quisiera saber realmente qué productos utiliza, cómo los aplica. Aparte que también esta es una rutina como que de día, antes de ir a trabajar, hacer fotos en pasarelas, etcétera, etcétera. Y realmente me interesa saber cómo es su rutina de ella. Así que bueno, sin más que decir, vamos ya a ver el video. Ahora sí vamos a comenzar con este video que me tiene súper contenta y emocionada. De verdad es que estoy como que súper ansiosa ya de hacer el video. Bueno, la video reacción. Y bueno, ya como les estaba diciendo, esto es una rutina de Hailey Bieber antes de ir a trabajar. O sea, vamos a ver cómo se prepara más o menos la piel, se podría decir, antes de ir a hacer fotos o estar de repente en la pasarela. Distintas cosas que ella podría hacer con su imagen, ¿no? A mí me parece que su rostro es muy pero muy bonito. Y también quiero hacer una súper aclaración. Ya saben que yo no soy ninguna dermatóloga, simplemente como que soy una aficionada del skincare que le gusta aprender más sobre la piel correctamente. Así que no quiero que vayan a tomar este video como que estoy juzgando la rutina de Hailey Bieber o estoy juzgando tal, porque para nada, yo no soy dermatóloga. Simplemente estoy video reaccionando como cualquiera de ustedes podría reaccionar y realmente es pura curiosidad saber cómo es su rutina. Así que ahora sí, nos vamos al video. Vamos a darle play ahora sí. Hey guys, it's Hailey Bieber and I just woke up, but I'm going to do this video for you guys showing you my morning skincare routine, how I... Tiene una piel hermosa y recién se acaba de levantar. Lógicamente no se ve que no tiene maquillaje, pero la piel está muy pero muy bonita y no la veo como que tan hinchada cuando uno recién se levanta. I would prep my skin for a day of work for a photo shoot, so check it out. One of my favorite things to do when I'm getting ready for work is I will do a mask. I wouldn't do a mask every single day, obviously, but when I want a little bit of an extra glow, I go for a nice calming. A ver, ella dice que está utilizando ahorita una mascarilla, al parecer es una mascarilla hidratante, pero me llama mucho la atención porque yo cuando utilizo una mascarilla siempre es después de mi limpieza, porque lógicamente no quiero que cuando me vaya a limpiar la piel se me vaya toda esa hidratación. Entonces sí me parece bastante curioso y veo que está utilizando una mascarilla hidratante. No sé qué tipo de piel tiene ella, pero creo que tiene una piel seca al utilizar ni bien se levanta una mascarilla hidratante. Yo cuando me levanto y tengo la piel mixta, me levanto un poco oleosa por las cremitas y lo primero que necesito hacer es limpiar mi piel, pero ella lo primero que hace es hidratar su piel. Hydrating mask, so I'm going to put this all over. Make sure it's evenly spread because I'm a little bit OCD. Hopefully this helps to wake my skin up a little bit because she's tired today. So mask is on. Something I like to do to essentially kill two birds with one stone while I'm masking is I'll put on the face mask and then I will grab some eye masks like these. I really like these cool gold ones. And I will put them under my eyes over the mask that's already on my face. Ok, sí me parece bastante inteligente de su parte utilizar esos parches de oro encima de la mascarilla para ahorrarte el tiempo y no esperar a que saque la mascarilla y recién poner como que esos parches para hidratar las ojeras. También estaba escuchando que ella dice como que se ha levantado bastante cansada y como va a ir a trabajar, bastante inteligente de su parte hidratar muy bien su piel, hidratar las ojeras porque lógicamente la van a maquillar y necesita verse súper radiante y hermosa. It's just to kind of have two things happening at once. Like this. And while I have it on, while it's sitting there, under my eyes when they're feeling a little bit more puffy, I will take a little tool like this. I love facial tools, I'm obsessed with them. Give me any facial tool, I'll try anything. But this little gold...
Comparto totalmente su pensamiento. Yo también me he vuelto súper obsesionada a los roller face o cualquier aparato como que para desinflamar el rostro, porque sí funciona eso del yoga face. Lógico que también puedes utilizar como que tus dedos, tus manos y todo, pero este tipo de aparatos, lógico, te facilita, todo es mucho más rápido. Pero debo confesar que también hace unos años que aparecieron los roller face, no me llamaban para nada la atención. O sea, me parecían súper bonitos, pero no sentía que eran tan útiles, porque hay unos que solamente como que giran y no es que no vaya a funcionar, pero a mí me gusta más lo que sean así un poquito más mecánicos, que boten algo de vibración, o que cuando los pongas se muevan, ¿no? Por ahí como que sientas que sí, la piel está como que tensándola un poquito por ahí sin hacerle daño, lógico. Así que sí, yo también necesito conseguir uno específico para las ojeras. Bar, you turn it on, it vibrates, which feels really nice under your eyes. And I'll just go like this, right over the eye mask. Feels so nice. I wish everybody could be feeling what I'm feeling right now. So I usually do this for like maybe a minute between both eyes. And once I'm done with that, I sit for the rest of the remaining time with the mask on. Sometimes I think people get a little bit hesitant. Pausa. Tengo que decirles que me encanta su baño. De verdad es que es súper bonito, súper amplio. Me encantan las perillas rosadas. Lógico que debe tener una casa súper lujosa y hermosa, pero he visto que en las nuevas como que videos de su canal, he visto que ha abierto como que una sección de como que preguntas en mi baño, y hacía como que entrevistas ahí con otros celebridades. Entonces sí me parece que su baño está súper pero súper bonito. To mess around with the mask because they're worried maybe their significant other is going to come in and be like, what are you doing to your face? You look insane. But A, who cares? B, tell them that you are just skincare. And C, get your significant other into the skincare, because then you can do it together and it's more fun. Totalmente cierto. Cuidarte la piel es tu momento, aplicarte la mascarilla también es tu momento. Ella dice que le gusta hacer como que mascarillas con su esposo, y a mí también, como que con mi enamorado, que es Alonso. A veces él mismo me dice, Evelyn, una mascarilla para de repente mi piel se vea más suave, como que los puntos negros, y yo como que, ¿en serio? Como que también quieres hacer mascarillas. Y con mis amigas cuando antes nos veíamos por el COVID también, como que les decía, hay que hacernos mascarillas. Yo llevaba mis cosas, mis hermanos mismos me dicen. Entonces no importa, creo que antes cuando tú estabas en tu casa como que con la mascarilla era como que ¿qué te has puesto en la cara? O de repente también hasta la actualidad, ¿no? Pero cada vez es como que las personas toman más conciencia que eso es para cuidar tu piel, ¿no? No estás como que como un loco por ahí por las puras. My husband loves to do masks just like I do, so that's a win for me. I usually leave at least the face mask on for like 8 to 10 minutes. So now we wait. Okay, I'm back and I'm going to remove my mask now. I'm gonna start with the eye masks. Peel those babies back. Then I'm going to rinse off this mask. I don't necessarily think you have to rinse a mask off with a cleanser. I like to, so there's just nothing excess left on my skin. Take a little bit of cleanser. I really prefer like a creamy hydrating cleanser more than I prefer. Pausa. Ella dice que como que le gusta mezclar su limpiador con la mascarilla. He estado viendo que ella ha dejado como que toda la lista de los productos en la cajita de descripción, y ese de ahí es un limpiador cremoso. Entonces ya por deducción entiendo que tiene la piel seca. Al mezclarlo con su mascarilla, que es hidratante, entonces he visto que sí, ¿no? Que como le funciona eso, porque no quiere sentir de repente la piel tirante, y al mezclarlo es bastante inteligente si tienes la piel seca. Something that gets foamy and makes your skin feel really tight and dry. A lot of the time I wake up and my face is a little bit swollen, like my lips are really swollen and my eyes will be swollen. I probably eat too much salt, but that's my own bad. So what I... Es totalmente cierto. Cuando a veces comes mucha sal, comiste mucho fast food, mucho dulce en mi caso, te levantas hinchado como que cachetes de ardilla. What I like to do is when I'm washing my face in the morning, I give myself a little massage like this, bring the blood flow into my face. Someone's gonna see me doing that and be like, yeah, don't do that. Okay, now everything's off. I don't
dry my face completely when I wash it because I like to apply my serum when it's still a little bit damp. I am gonna use this really hydrating peptide serum. I really Va a usar un serum de péptidos. He estado viendo que ese serum en específico es un serum de combinación de péptidos de la marca Baby. Baby es una marca creo que de Los Ángeles, creo que es una chica que hacía como que faciales y después como que sacó su línea de skincare y se podría decir que ese serum es el producto más costoso de toda su línea de skincare, está $85. He visto que sí hacen como que envíos internacionales y a Perú creo que está a $57, entonces sí me dolía un poquito porque sí quería como que probarlo para ver qué tal, porque el producto sí es caro. Imagínense cuando el costo del envío incrementa muchísimo más, pero para las personas que de repente no están tan familiarizados con los péptidos favorecen la producción de colágeno y elastina en la piel. I really love peptides for the skin. I think that it's one of the best ingredients to use. It's one of my favorite ingredients to use. I love niacinamide, I love peptides, I love hyaluronic acid. Those are all ingredients that I make sure in my skincare. Just press it into the skin. I would love to know what some of your guys' favorite ingredients are in the comments. I'm always curious to learn about new things. Mis ingredientes favoritos, creo yo, de skincare es de todas maneras el ácido hialurónico, me gusta muchísimo el ácido glicólico, el ácido salicílico y sí, creo que esos. I'm gonna do the slightest bit of moisturizer over my serum before I put my SPF on. I wouldn't typically do this long of a routine in the daytime. I would usually just wake up, wash my face, and maybe like a little bit of serum and SPF. A ver, está aplicando una crema en su piel después del serum, lo cual creo que es normal, pero esa crema lo está subiendo al contorno de los ojos, lo cual me parece curioso. Y he estado viendo el producto que utiliza y no lo ha puesto en la cajita de descripción, lo cual me gustaría saber porque no creo que todas las cremas se puedan subir al contorno de los ojos. Hay distintos comentarios de personas, hay un gran grupo que dice que sí, sube simplemente tu crema al contorno, es exactamente la misma piel, pero yo en lo personal sí me gusta utilizar distintos productos para esta zona que siento que es muchísimo más delgadita y más delicada. But since I'm preparing for a work day, it's a little bit more than usual. Before I put my SPF on, one thing that I'm gonna do is I'm gonna put a little bit of oil on my face. The tiniest bit. I wouldn't recommend doing this if you have oily skin. I always try to be really careful when I'm talking about oils or recommending oils for the skin because it doesn't work for everybody. I'm gonna just do. Me encanta cómo aplica el aceite, yo hago exactamente igual, es como que si me aplico la cremita, aplico muy poquito aceite como ella dijo y lo esparzo un poco en mi mano y recién como que lo aplico. He visto que ese aceite que ella utiliza está algo de 120 y algo de dólares, es una combinación de aceites naturales y lo que ella dice es totalmente cierto, los aceites no son para todos los tipos de piel. This and then I'm going to use a little facial massaging tool all over my face and I need the oil to help a little bit with the moisture and for the tool to glide over my face. Totalmente cierto, cuando de repente no tienes la piel muy hidratada o no has puesto una base hidratante ya sea en cremita, bálsamo o aceite y te vas a hacer masajes faciales, vas a tirar mucho la piel, incluso te va a doler un poco, entonces es mejor que el masajeador que uses o tus mismas manos para el yoga face corra, todo como que corra para que todo sea muchísimo más suave y como que no esté tensando y te esté doliendo mucho. Now, this right here is a facial massaging tool that you turn on and it vibrates. I really love this device. I gifted it to a lot of people this year for Christmas just because I think they're fun to try and mess around with. So I'm gonna turn it on. Dice que le regaló eso a todos como que las personas por Navidad, o sea, las personas que le regaló algo. Y he visto que ese masajeador está a $400. Wow, de verdad, qué lindo gesto de su parte. Y no sé, vamos a ver qué tal funciona. Dice que como que genera vibraciones. Not all the way, like a lower setting. And just go in. Super amusing, I know, but it actually feels so nice. And I clench my teeth really hard at night. So when I wake up in the morning, my jaw is usually kind of sore. And like sore in my temples here. So this feels... Pausa, sí. Ella dice que como que a veces cuando duerme
cierra un poco como que los dientes y se levanta en esta parte con un dolor. Entonces esto le ayuda como que a relajarse un poco con las vibraciones. When I usually do this full routine, it takes about 15 to 20 minutes. The thing that is always most important to me when I'm leaving the house every day is washing my face, hydration, and SPF. Obviously, you can pick and choose different parts of this routine that you want to use. You may be watching this and be like, these facial toning devices look absolutely wild, and that's not for me, and I wouldn't blame you. To each their own. My last step of this whole entire routine is going to be my sunscreen. I am very big on SPF. I don't leave the house without it. I don't go to work without it. Even if I'm just working from home and I'm inside the house, the sun. Totalmente cierto, yo también me he vuelto así como que súper loca de bloqueadores. Más, siento que compro mucho más bloqueadores que otros productos porque me gusta probar distintos productos, distintas texturas, otros activos para que sean como que antiedad, vitamina E, está súper chévere. Y es verdad, el bloqueador es algo básico en una rutina y qué bueno que cada vez las personas tienen más conciencia sobre eso. O sea, ya creo que nadie se olvida del bloqueador. Rays still hit you through the windows. So my final step is sunscreen. I know there's a lot of debate around how much sunscreen you're supposed to use when you apply it every day. I don't have that answer. I couldn't tell you. I've heard it said that it's 1 full teaspoon, which sounds like a lot of sunscreen to me. Es verdad lo que dice. Yo por ejemplo utilizo 2 deditos como esto para el bloqueador. En verdad nunca me olvido de aplicarlo, pero hay otras personas que utilizan como que una cucharita completa. The way I do it, and I am so down to be corrected, people can call me out if I'm wrong, but I use like 1 full pump of sunscreen, and then if I feel like I need more in other areas, I will add more. I use a tinted sunscreen just because I feel like it blends into my face and my skin a little bit better. Can't forget the neck. Ella está utilizando como que un bloqueador que tiene como que una pequeña tinta, un bloqueador con color para emparejar un poco el tono de la piel. Yo creo que ella no necesita eso porque veo que no tiene casi nada de imperfecciones, se ve muy pero muy bonita su piel. He visto que ese bloqueador que ella está utilizando es un bloqueador conocido, sí lo he escuchado en algunas personas que utilizan ese bloqueador. Está alrededor como que de $30 por ahí, que creo que no es tan caro a diferencia de otras marcas dermocosméticas. Es un bloqueador que tiene un precio bastante promedio. Can't forget the eyelids. The eyelids are important because those will get wrinkly one day too. Tap it more around my eyes. There you have it. I hope you guys enjoyed this video. I enjoyed making it for you guys. Leave comments below. Make sure to like, subscribe, and don't forget to ring the notification bell. ¡Wow! Ya me convencí que tiene la piel seca como que para utilizar hidratante, limpiador cremoso, mascarilla hidratante, ¿no? Parches para ojos, o sea, es como que aceite facial, todo es súper pero súper hidratante. Y veo que tiene una piel muy pero muy bonita para tener piel seca. Cuando una persona tiene piel seca, generalmente se te nota un poquito más las líneas de expresión, las imperfecciones resaltan también un poquito más. Y no se le ve para nada la piel seca, se le ve súper pero súper hidratada. Yo creí que de repente tendría la piel normal, porque las pieles normales generalmente no tienen tantas complicaciones en la piel, pero no. Ella sí tiene su rutina bien cuidadita. Y de los productos que podría decirles que más me llamó la atención es el masajeador facial, el serum de péptidos y también ese bloqueador que últimamente lo he estado viendo en algunas celebridades. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este tipo de video de video reacción. Cuéntame en los comentarios qué tal te pareció, si te gustaría que lo haga más seguido en el canal. Pero ya sabes que antes de irte no te vayas a olvidar de seguirme por aquí en mis 2 cuentas de Instagram, mi cuenta personal y la de mi marca también. Tampoco te olvides de suscribirte, presionar la campanita y dejarme esos hermosos likes. Hasta la próxima. ¡Chao!